La arena llenaba cada grieta del filtro de aire, y Dan Reeve supo que su transporte se estaba muriendo. El chirrido del motor se había convertido en un chillido agudo 3 kilómetros atrás, y ahora salía humo negro de los conductos de escape. Aún estaba a 47 kilómetros de la colonia minera cuando el vehículo se apagó y dejó de moverse por completo. Dan se sentó al conductor y se rió, aunque nada de esta situación tenía gracia. 12 horas arreglando procesadores atmosféricos averiados bajo el calor abrasador de Crimson Sands. Y ahora probablemente moriría en el desierto porque la administración era demasiado tacaña para mantener sus equipos adecuadamente. La tormenta de polvo en el horizonte avanzaba rápido. Una pared de arena roja que le arrancaría la carne de los huesos si permanecía expuesto. Agarró su bolsa de herramientas y su mochila de agua de emergencia, y comenzó a caminar hacia una formación de rocas antiguas que había visto antes. La temperatura bajaba con la puesta del sol gemelo, lo que significaba que tenía quizás 2 horas antes de que el frío del desierto lo matara, tan seguro como la tormenta. Sus botas crujían sobre la arena compacta. Cada paso requería esfuerzo en la tenue atmósfera. La formación rocosa parecía dedos gigantes que se alzaban desde el suelo, erosionados por millones de años de viento y arena. Dan encontró un hueco entre 2 rocas que le proporcionaría refugio y se metió dentro justo cuando llegaban las primeras ráfagas de la tormenta. El viento aullaba fuera de su pequeña cueva, pero por ahora estaba a salvo. Fue entonces cuando notó el tenue resplandor en las profundidades de las rocas. Dan sacó su linterna de trabajo y siguió el estrecho pasaje hacia abajo. El resplandor se hizo más intenso, pulsando con un suave ritmo azul que le recordó el latido de un corazón. El pasaje se abrió a una cámara más grande, y Dan se detuvo tan repentinamente que casi dejó caer la linterna. Una nave espacial yacía medio enterrada en la arena, con el agujero rasgado y ennegrecido por el fuego de las armas. Pero esta no era una nave humana cualquiera. El diseño era orgánico, casi vivo, con curvas y crestas que parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas. Dan había visto fotos de naves extraterrestres antes, pero nunca de cerca. El resplandor azul provenía de símbolos en el casco que pulsaban lentamente, atenuándose con cada latido. Debería haberse ido. Involucrarse en asuntos alienígenas era una buena forma de acabar muerto. Pero Dan no se había convertido en mecánico alejándose de cosas rotas. Y algo en esas luces moribundas lo atraía. Encontró una abertura en el casco donde una explosión había atravesado el metal y se metió dentro. El interior era un caos de metal retorcido y equipo destrozado. 3 cuerpos yacían cerca de lo que parecía la cabina, humanoides, pero cubiertos de escamas y con una armadura que no los había salvado. Dan pasó junto a ellos con cuidado, siguiendo el sonido de un pitido mecánico que se hacía más urgente. En la parte trasera de la nave, encontró 3 cápsulas dispuestas en triángulo. Cada cápsula estaba hecha de material transparente, y dentro de cada una había una criatura que hacía que Dan olvidara cómo respirar. Parecían dragones de antiguas historias de la Tierra, pero más pequeños. Cada uno del tamaño de un perro grande. Uno tenía escamas de color bronce, otro plateadas, y el más pequeño tenía escamas que brillaban como cobre pulido. Los 3 estaban inconscientes, y las cápsulas donde estaban sellados emitían advertencias rojas intermitentes en un idioma que Dan no podía leer. No necesitaba leer las palabras para comprender. Las cápsulas eran unidades de estasis de emergencia y estaban fallando. Las criaturas dentro morirían pronto si alguien no las ayudaba. Dan dejó su bolsa de herramientas y estudió las cápsulas. La tecnología era mucho más avanzada que la humana, pero las máquinas eran máquinas. Todas tenían fuentes de energía, sistemas de control y formas de regular lo que ocurría en su interior. Rastreó las líneas eléctricas hasta un generador central que apenas funcionaba, mantenido en funcionamiento gracias a lo que parecían reparaciones de emergencia realizadas a toda prisa. Con su multiherramienta, Dan abrió la carcasa del generador y encontró el problema de inmediato. Los cristales de energía del interior estaban agrietados y perdían energía.
No podía arreglarlos, pero podía desviar las secciones dañadas y redirigir la energía de las baterías de emergencia de la nave. Era una solución temporal, pero temporal era mejor que nada. Sus manos se movían con la confianza de alguien que había reparado equipos rotos toda su vida. Desconectó cables, reconectó circuitos y reforzó los puntos débiles con sellador de su kit de reparación. El pitido de la cápsula disminuyó y las luces cambiaron de rojo a ámbar. Mal, pero tampoco se apagarían. Dan sacó su bloc de datos personal y logró conectarlo al ordenador de la nave. La mayoría de los archivos estaban corruptos, pero encontró una entrada de registro dañada que aún era legible. Las palabras se traducían lentamente a través del software básico del lenguaje alienígena de su blog, creando frases incompletas que contaban una historia terrible. Las criaturas en las cápsulas eran niños, los hijos de alguien llamado Príncipe Albor del Imperio Draonus. Viajaban bajo vigilancia cuando su nave fue atacada por naves desconocidas. Los atacantes mataron a los guardias y dañaron la nave tan gravemente que el piloto no tuvo más remedio que realizar un aterrizaje forzoso en el planeta más cercano. El piloto selló a los niños en estasis de emergencia antes de morir a causa de las heridas, con la esperanza de que alguien los encontrara. Dan observó a los 3 pequeños dragones que dormían en sus cápsulas deterioradas. Alguien había intentado asesinar a niños. La idea le hizo apretar los puños, con una furia ardiente ardiendo en el pecho que ahuyentó el miedo y el agotamiento. No podía reparar la nave. No podía contactar con nadie para pedir ayuda porque su comunicador tenía un alcance limitado y no había repetidores en esa parte del desierto. Pero sí podía hacer una cosa: mantener con vida a estos niños el tiempo suficiente para llevarlos a un lugar seguro. Dan pasó la siguiente hora desconectando las cápsulas de la nave y conectándolas a unidades de energía portátiles que construyó con todas las baterías y celdas de energía que pudo rescatar. Cada cápsula era pesada, pero logró sujetarlas a un trineo improvisado hecho con placas de casco. La tormenta exterior había amainado lo suficiente como para poder moverse, aunque el viaje de regreso a su taller le llevaría toda la noche y gran parte del día siguiente. Antes de irse, Dan miró a los guardias muertos una vez más. Habían muerto protegiendo a estos niños. No podía enterrarlos como es debido, pero tomó sus insignias de rango y las guardó con cuidado en su bolsillo. Alguien debería saber que habían cumplido con su deber hasta el final. Dan sacó el trineo de la nave accidentada y emprendió el largo camino de regreso a la colonia. 3 niños alienígenas dependían de un mecánico humano para salvar sus vidas. El taller de Dan olía a metal aceitoso por la desesperación. Había convertido el pequeño espacio en algo que apenas calificaba de enfermería, usando todo el equipo que poseía y varias cosas que había tomado prestadas sin pedirlas. Las 3 cápsulas de estasis se asentaban sobre plataformas reforzadas, con luces ámbar fijas ahora que estaban conectadas a las fuentes de alimentación adecuadas. Habían pasado 53 horas desde que Dan encontró la nave accidentada. 53 horas sin dormir, sobreviviendo a base de pastillas estimulantes y agua reciclada, trabajando con manos temblorosas de agotamiento. Le había dicho a su supervisor que estaba enfermo de fiebre del polvo, para ganar unos días antes de que alguien viniera a buscarlo. Esos pocos días debían ser suficientes. El traductor que había rescatado de los restos estaba en su banco de trabajo, parcialmente reparado. Aún chispeaba de vez en cuando y olía a plástico quemado, pero ahora podía traducir palabras básicas. Eso también tendría que ser suficiente. Dan estaba realizando un diagnóstico en la cápsula del dragón de bronce cuando empezó a pitar de forma diferente. El color del interior cambió de ámbar a verde y el sello de la tapa se soltó con un silbido de presión. Retrocedió un paso, buscando instintivamente una llave inglesa, aunque sabía lo inútil que sería como arma. La tapa se abrió lentamente y el dragón de escamas de bronce se movió. Sus ojos, de un dorado brillante con pupilas verticales, se enfocaron de inmediato en Dan. Intentó incorporarse, no lo logró, y emitió un sonido entre un gruñido y un gemido. Dan pudo ver su cuerpo temblar de debilidad. Levantó la mano lentamente,
como si se acercara a un animal asustado. El dragón lo observó atentamente mientras cogía un recipiente con agua y un cuenco. Vertió agua en el cuenco y lo puso a su alcance, luego retrocedió para dejarle espacio. El dragón miró el agua, luego a Dan, y luego volvió a mirarla. Se acercó al borde de la cápsula con visible esfuerzo y bebió, lamiendo el líquido con su lengua bífida. Cuando el cuenco estuvo vacío, ella lo miró de nuevo. Y esta vez, había algo diferente en sus ojos. Menos miedo, más confusión. Dan se señaló a sí mismo. Dan, dijo lentamente. Me llamo Dan. La dragona ladeó la cabeza, procesando la información. Abrió la boca y emitió una serie de sonidos que claramente eran intentos de pronunciar palabras, pero Dan no los entendió. Tomó el traductor y lo encendió, esperando que funcionara mejor que durante sus pruebas. La dragona volvió a hablar, y esta vez el traductor cobró vida con un crujido. ¿Dónde están los guardias? ¿Dónde? Hermano, hermana. La traducción era tosca, pero comprensible. Dan señaló a las otras dos cápsulas. Tu hermano y tu hermana están aquí. Están vivos, a salvo. Hizo una pausa, intentando encontrar palabras sencillas. Tus guardias están muertos. Lo siento. La dragona miró a las otras cápsulas, respirando con más fuerza. Dan pudo ver el pánico crecer en su expresión. Habló rápido, intentando calmarla. Te estrellaste en el desierto. Te encontré. Te traje a mi taller. Aquí estás a salvo. La dragona volvió toda su atención hacia él. Nos salvaste. ¿Por qué? Era una pregunta tan extraña para Dan que casi se rió. Porque necesitaban ayuda, dijo simplemente. Porque son niños y alguien intentó matarlos. Eso está mal. El traductor chispeó y se quedó en silencio. Dan maldijo y agarró sus herramientas para arreglarlo de nuevo. Pero cuando levantó la vista, la dragona lo miraba con una intensidad que lo incomodó. Estudió su rostro como si intentara leer algo escrito allí. Me llamo Lisa, dijo, esta vez en un inglés mal hablado. Hija del príncipe Albor. Eres humana. Dan asintió. Sí, humana de la tierra. Trabajo aquí arreglando máquinas. Lisa miró alrededor del taller, observando el improvisado equipo médico, las herramientas desperdigadas, las señales del trabajo desesperado realizado por alguien sin la formación adecuada. No eres médico, ni soldado. Luchó por encontrar la palabra reparador de máquinas. Mecánico, respondió Dan. Sí, arreglo cosas rotas, incluyendo cápsulas de estasis que estaban a punto de fallar. Lisa abrió mucho los ojos. Las cápsulas fallaban. Nos moríamos. Dan sacó los datos de diagnóstico de su tableta y se los mostró. Cuando te encontré, te quedaban quizás 6 horas. El sistema de energía de tu nave estaba destruido. Evité los daños y te traje aquí. Se frotó la cara con cansancio. He estado intentando averiguar qué necesitas para mantenerte sano. Tu biología es diferente a la humana. Encontré algunas notas en la computadora de tu nave sobre los minerales que necesita tu especie. Lisa miró los datos y luego volvió a mirar a Dan. Algo cambió en su expresión. Una mezcla de emociones que Dan no pudo identificar. Trabajaste durante días para salvarnos. No sabías quiénes éramos. No sabías si éramos peligrosos. Sabía que eran niños en problemas, dijo Dan. Eso fue suficiente. Antes de que Lisa pudiera responder, una de las otras cápsulas comenzó su secuencia de despertar. El dragón plateado se movió y abrió los ojos de golpe, repentinamente alerta. A diferencia de su hermana, se incorporó de inmediato y salió de la cápsula, tropezando con las piernas débiles, pero logrando mantenerse erguido. Sus ojos se clavaron en Dan y un gruñido sordo retumbó desde su garganta. Lisa habló rápidamente en su propio idioma, palabras agudas y autoritarias que hicieron detener al dragón plateado. Intercambiaron una conversación rápida mientras Dan permanecía inmóvil,
consciente de que estaba atrapado en un pequeño taller con criaturas que probablemente podrían matarlo incluso en su estado debilitado. El dragón plateado escuchó a su hermana. Su postura agresiva se relajó gradualmente. Miró a Dan con sospecha en lugar de hostilidad, lo que pareció una mejora. Este es Kais, dijo Lisa. Mi hermano es protector. Comprensible, dijo Dan. Alguien intentó matar a tu familia. La confianza es difícil. Kais habló y Lisa tradujo. ¿Quieres saber qué quieres a cambio de salvarnos? ¿Qué pago esperas? Dan parpadeó. Pago. No quiero pago. Quiero que estés sano y salvo. Esta traducción hizo que ambos dragones lo miraran como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Kaisa habló rápidamente, su tono incrédulo, y Lisa respondió en su idioma antes de volver a mirar a Dan. Mi hermano dice que esto no es lógico. Todas las especies buscan ventaja. Salvaste a herederos reales. Podrías exigir riqueza, posición, favores. Podrías vender información sobre nosotros al mejor postor. Podría, asintió Dan. Pero no lo haré. Son niños. Estaban heridos y asustados. Ayudé porque era lo correcto. Se acercó a la pequeña unidad de refrigeración en la esquina y sacó contenedores de suplementos minerales procesados que había estado preparando. Los hice con arena del desierto. El cuaderno de bitácora de tu nave decía que tu especie necesita elementos específicos. Espero haber acertado con la mezcla. Colocó los contenedores al alcance de ambos dragones y luego les dio la espalda deliberadamente para volver a trabajar en la reparación del dispositivo de traducción. Fue un riesgo calculado, una muestra de confianza al hacerse vulnerable. Tras él, oyó una conversación tranquila en el idioma de los dragones, luego el sonido de contenedores al abrirse. Cuando se giró de nuevo, Lisa y Kais estaban comiendo los suplementos minerales. Lisa lo miró a los ojos y habló con cuidado en inglés. Gracias, Dan Reeves. Nos has dado la vida. Esta es una deuda que no podemos pagar fácilmente. No tienes ninguna deuda conmigo, dijo Dan. Pero necesito tu ayuda con algo. Quienes atacaron tu nave podrían venir a buscarte. Necesito saber a qué nos enfrentamos para mantenerte a salvo hasta que podamos contactar a tu padre. Lisa y Kais intercambiaron miradas y Dan vio el miedo reflejado en sus rostros. La dragona más joven, aún dormida en su cápsula, emitió un leve sonido. Lisa se acercó para tocar suavemente la superficie de la cápsula, con expresión protectora. Nuestro padre tiene muchos enemigos, dijo Lisa en voz baja. Quienes nos atacaron no llevaban marcas. Querían matarnos sin ser identificados. Si se enteraban, sobrevivíamos. No terminó la frase, pero no le hacía falta. Dan asintió lentamente, con la comprensión asentándose en su pecho como una piedra. No solo había salvado a 3 niños. Se había metido en medio de un asesinato político que se extendía por sistemas estelares. Cualquier persona sensata contactaría a las autoridades y dejaría que se encargaran. Pero Dan miró los ojos asustados de Lisa, la postura protectora de Kais sobre sus hermanas, el pequeño dragón de escamas cobrizas que aún dormía plácidamente. Pensó en qué le sucedería si las personas equivocadas los encontraban primero. Entonces los mantendremos ocultos, dijo. Y tendremos mucho, mucho cuidado. 3 semanas lo habían cambiado todo. El taller de Dan se había transformado de un simple taller de reparaciones en un santuario cuidadosamente escondido. Había trasladado a los dragones al almacén subterráneo bajo su espacio de trabajo, un espacio fresco y confortable para sus cuerpos escamosos. Durante el día, trabajaba en su trabajo habitual, arreglando procesadores atmosféricos y fingiendo que todo estaba bien. Por la noche, se convertía en algo intermedio entre guardián y maestro para 3 jóvenes alienígenas que no deberían existir en su mundo. Nerra, la más pequeña, con escamas de cobre que reflejaban la luz como monedas pulidas, se había despertado 6 días después que sus hermanos. A diferencia de la hostilidad de Kais o la cautelosa gratitud de Lisa,
Nerra miró a Dan e inmediatamente se arrastró hacia él, presionando su pequeña cabeza contra su pierna mientras emitía suaves gorjeos. Desde ese momento, lo siguió a todas partes, en el espacio limitado que le permitía. Dan se sentó en el suelo, mostrándole a Kais cómo reparar un acoplamiento de potencia. El dragón plateado tenía ojos penetrantes y manos hábiles con pulgares oponibles, y aprendió rápidamente una vez que su desconfianza inicial se desvaneció. Dan descubrió que Kais no podía resistirse a desmontar cosas para ver cómo funcionaban. Una característica que Dan comprendía a la perfección. «Gira aquí, no tires», explicó Dan, demostrando el movimiento. «Demasiada fuerza en el conector lo rompe. Entonces toda la unidad es inútil». Kais tomó el acoplamiento e imitó el movimiento de Dan a la perfección. Las piezas se separaron limpiamente y Kais emitió un sonido sordo de satisfacción. Los humanos construyen cosas para que se desarmen fácilmente. La tecnología de los dragones ha crecido, no se ha ensamblado. Pensamiento diferente. Diferente no es malo, dijo Dan. Solo diferente. Tu gente construye naves que pueden curarse a sí mismas. Nosotros construimos naves que podemos reparar con herramientas básicas. Ambas formas funcionan. Lisa estaba estudiando archivos de lenguaje humano en el viejo bloc de datos de Dan. Su concentración era absoluta. Se había hecho responsable de aprender todo sobre los humanos, sobre la Tierra, sobre la situación general de la galaxia. Dan sospechaba que intentaba comprender cómo habían traicionado a su familia, pero no la presionó. Los jóvenes dragones hablarían cuando estuvieran listos. Nero estaba acurrucado contra la espalda de Dan, un peso cálido que se había vuelto familiar. Apenas se separaba de su lado ahora. Y por la noche, dormía junto a su cama improvisada, con una pequeña mano con garras siempre tocándolo como para asegurarse de que seguía allí. A Dan le rompía el corazón pensar en lo que había pasado, cuánto miedo había. Dan, dijo Lisa, levantando la vista del panel de datos. He estado leyendo sobre la historia de la humanidad, sobre la Tierra. Tu planeta está clasificado como un mundo mortal de clase 12. La gravedad es alta, la atmósfera es dura, los patrones climáticos son violentos y los depredadores evolucionaron para ser extremadamente peligrosos. Es cierto. Dan se encogió de hombros. La Tierra es la Tierra. La consideramos normal porque crecimos allí. Supongo que, comparado con otros planetas, es duro. K dejó de trabajar y miró a Dan con renovado interés. Sobreviviste a la infancia en un mundo mortal. Por eso funcionas en este desierto que mataría a la mayoría de las especies en cuestión de días. Yo solo arreglo máquinas, dijo Dan. El desierto no es tan malo si lo respetas. Lisa emitió un sonido que podría haber sido una risa. Caminaste 50 kilómetros a través de una tormenta de polvo mientras tirabas de 3 cápsulas de estasis en un trineo hecho de chatarra. Has trabajado todos los días casi sin dormir para mantenernos vivos. Procesas minerales tóxicos con tus propias manos para elaborar nuestros suplementos alimenticios. Esta no es una capacidad normal, Dan. Por eso otras especies temen a los humanos. Dan se sentía incómodo con esa línea de conversación. No doy miedo. Soy un mecánico con suerte. Eres aterrador, dijo Kaisa sin rodeos. Pero ya no había miedo en su voz. También eres amable, lo cual es una extraña combinación. Podrías habernos vendido a los enemigos de mi padre por la riqueza suficiente para comprar un planeta. En cambio, nos alimentas y me enseñas a reparar acoplamientos. Eso es lo que hace la familia, dijo Dan sin pensar. El silencio que siguió fue denso. Los 3 dragones lo miraron fijamente, y Dan comprendió lo que había dicho. Empezó a retractarse para explicar que no había querido dar nada por sentado, pero Lisa habló primero. En mi mundo, existe algo llamado el juramento de las brasas. Cuando alguien salva la vida de un dragón con un gran coste personal. Cuando nos protegen sin pensar en la recompensa, se crea un vínculo inquebrantable por el tiempo y la distancia. Nos has dado la vida 2 veces.
Una vez cuando nos encontraste moribundos. Una vez más, cada día nos mantienes sanos y salvos. Lo entiendas o no, te has convertido en parte de nuestro fuego. Dan no supo qué decir a eso. Nerra se apretó contra su espalda, su vocecita hablando en un inglés con un marcado acento. Ahora son manada. La manada permanece unida. Antes de que Dan pudiera responder, sus sensores de movimiento se activaron. Alguien se acercaba al taller. A Dan se le encogió el corazón y se movió rápidamente, ayudando a los dragones a entrar en la habitación subterránea oculta y sellando la entrada tras un falso panel de pared. Había practicado este ejercicio con ellos, pero esta era la primera vez que necesitaban usarlo de verdad. Dan subió las escaleras y entró en el taller justo cuando alguien llamó a la puerta. La abrió y se encontró con su supervisora, una mujer irritable llamada Ruth, que rara vez salía de su oficina. Dan, tenemos que hablar, dijo Ruth, abriéndose paso entre él y entrando en el taller. Ha habido un consumo de energía inusual en este sector. Tu taller muestra un consumo 3 veces superior al normal. ¿Qué estás usando aquí? Dan se había preparado para esta pregunta. Equipo de diagnóstico nuevo. Estoy probándolo para comprobar su eficiencia antes de enviar una solicitud de compra. El viejo escáner se está muriendo. Ruth miró el taller con recelo. ¿Desde cuándo pruebas el equipo en tu tiempo libre? Desde que recortaron el presupuesto de mantenimiento, y se espera que hagamos más con menos, respondió Dan. Pensé que agradecerías la iniciativa, gruñó Ruth, lo que podría haber sido un asentimiento. Caminó por el espacio de trabajo, examinando sus herramientas y equipo con ojo de inspector. Dan se obligó a respirar con normalidad, a actuar como un hombre sin nada que ocultar. Bajo sus pies, 3 niños alienígenas se escondían en la oscuridad, y su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Ruth podía oírlo. Hay algo más, dijo Ruth. Seguridad Colonial ha estado haciendo preguntas. Unos mercenarios de otros planetas llegaron la semana pasada. Están buscando algo, preguntando sobre naves hundidas y hallazgos inusuales en el desierto. Trabajas en los sectores remotos. ¿Ves algo extraño? Dan negó con la cabeza. Solo equipo roto y arena. Lo mismo de siempre. ¿Por qué les importaría este planeta a los mercenarios? Ni idea, dijo Ruth. Pero pagan buen dinero por información. Algunos trabajadores tienen ideas estúpidas sobre ir a buscar tesoros al desierto en sus horas libres. Miró fijamente a Dan con dureza. No eres tan estúpido, ¿verdad? Prefiero que mi tesoro sean sueldos fijos, dijo Dan. Los desiertos son para trabajar, no para explorar. Ruth pareció satisfecha con la respuesta. Se fue después de algunas preguntas más sobre equipo y horarios. Dan esperó a que sus pasos se desvanecieran por completo antes de abrir la puerta oculta. Los dragones emergieron con cautela y Dan pudo ver el miedo en sus rostros. Mercenarios, susurró Lisa. Han encontrado este planeta. Están buscando. Las garras de Caís se extendieron involuntariamente. Tenemos que irnos. Los estamos poniendo en peligro. ¿Y a dónde ir? Preguntó Dan. Son niños. No pueden sobrevivir solos en el desierto. No pueden esconderse entre humanos porque parecen dragones. Quédense aquí, donde puedo protegerlos. No pueden protegernos de asesinos entrenados, argumentó Lisa. Son un solo humano sin armas, sin entrenamiento de combate. Deberíamos contactar a mi padre. ¿Con qué? Dan señaló alrededor del taller. Tengo un comunicador de corto alcance que apenas funciona. Cualquier señal lo suficientemente fuerte como para llegar más allá de este sistema encendería todos los escáneres en 100 kilómetros. Podríamos lanzar bengalas diciendo, aquí están los niños dragón. Nerra emitió un sonido de miedo y Dan automáticamente se agachó para tocarle la cabeza para tranquilizarla. El pequeño gesto pareció calmarla. Caís observó esta interacción y algo cambió en su expresión. Tienes razón en que no podemos irnos, dijo Caís lentamente.
Pero Lisa también tiene razón en que no puedes luchar sola contra asesinos entrenados. Así que debemos enseñarnos mutuamente. Enséñanos cómo los humanos sobreviven a situaciones imposibles. Les enseñamos cómo luchan los dragones. Dan miró a los 3 jóvenes alienígenas, viendo que la determinación reemplazaba al miedo en sus ojos. Eran niños, sí, pero también eran los herederos de una especie guerrera. Y, le gustara o no, Dan se había convertido en el responsable de mantenerlos con vida. De acuerdo, dijo. Entonces empezamos el entrenamiento mañana. Nos preparamos para lo peor y esperamos que nunca llegue. Pero en el fondo, Dan sabía que lo peor ya estaba en camino. La explosión se produjo a las 3 de la madrugada. Dan se despertó con el sonido de gritos y el intenso resplandor del fuego iluminando su ventana. Salió de la cama al instante, años de simulacros de emergencia tomando el control. Nero ya estaba despierta, sus escamas cobrizas reflejaban el resplandor naranja del exterior, sus ojos abiertos de terror. Busca a tus hermanos, ordenó Dan. Habitación subterránea ahora. Cogió el kit de emergencia que había preparado semanas atrás, esperando no necesitarlo nunca. Los sonidos del exterior se acercaban. Disparos, el agudo chasquido de los rifles de energía, por debajo, los gritos de la gente que moría. Los mercenarios no habían llegado en silencio. Lisa y Caís aparecieron de la trastienda, ambos completamente alerta. Habían aprendido a dormir ligeros, a despertarse al más mínimo sonido. Un entrenamiento que nunca debería ser necesario para los niños, pero que los había mantenido con vida durante tanto tiempo. Están atacando a toda la colonia, dijo K, con su audición mejorada captando sonidos que Dan no podía. Múltiples equipos de ataque. Ya no intentan esconderse. Dan abrió la información de seguridad de su tableta. La colonia era un caos. Los edificios ardían. La gente corría. Y figuras armadas con armadura de combate negra se movían por las calles en patrones organizados. Buscaban, yendo de edificio en edificio, matando a cualquiera que se resistiera. Saben que estamos aquí, dijo Lisa en voz baja. No específicamente, pero saben que los herederos están en algún lugar de esta colonia. Buscarán por todas partes. Dan tomó una decisión. Corremos por el desierto profundo, donde sus escáneres no pueden llegar a través de los depósitos minerales. Tomamos lo que podamos cargar y corremos ahora. Había trazado rutas de escape semanas atrás. Almacenó suministros en lugares ocultos por todo el desierto exterior. Preparados para este momento. Dan había aprendido hacía mucho tiempo que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor no era solo un consejo. Era supervivencia. Salieron por la salida de emergencia de las habitaciones subterráneas, un túnel que Dan había cavado él mismo y que desembocaba cerca del centro de reciclaje de residuos de la colonia. La zona estaba oscura y olía fatal, lo que la convertía en un escondite perfecto. Dan guió a los dragones entre las sombras, evitando las calles principales donde continuaban los combates. Casi llegaron al límite de la colonia cuando alguien los detectó. Contacto con la sección este. 3 objetivos con un humano. El grito llegó desde atrás, seguido inmediatamente por disparos. Rayos de energía impactaron en el suelo cerca de los pies de Dan, sobrecalentando la arena hasta convertirla en vidrio. ¡Corre!, gritó Dan innecesariamente. Los dragones ya se movían. Su velocidad natural superaba con creces la suya, incluso en su juventud. Dan llevó su cuerpo humano al límite, con los pulmones ardiendo en la tenue atmósfera, las piernas bombeando con más fuerza que nunca. Más disparos. Uno pasó tan cerca de la cabeza de Dan que sintió el calor. Doblaron una esquina y se encontraron ante un callejón sin salida, con un alto muro bloqueándoles el paso. Los dragones probablemente podrían escalarlo, pero Dan no. No lo suficientemente rápido. Caí se giró, con los ojos encendidos por algo que Dan nunca había visto. Súbete a mi espalda ahora. Dan no discutió.
Se agarró a los hombros de Kais y el dragón plateado se lanzó hacia adelante. Sus garras se apoyaron en el muro, trepando a una velocidad increíble a pesar del peso de Dan. Lisa lo siguió con Nerra aferrada a su espalda, y todos saltaron el muro justo cuando sus perseguidores llegaban a la esquina. Aterrizaron en el desierto exterior, donde las luces de la colonia dieron paso a la oscuridad. Dan se deslizó del lomo de Kais y volvieron a correr, dirigiéndose a la parte más profunda de los campos minerales, donde el equipo electrónico dejó de funcionar correctamente. Tras ellos, los gritos indicaban que los mercenarios seguían siguiéndolos. Tienen rastreo térmico. Lisa jadeó. Pueden seguir nuestras señales de calor. Dan sacó un pequeño dispositivo de su mochila, un inhibidor de señales casero construido con piezas recuperadas. No a través de esto. Deformará sus sensores, pero también significa que estamos ciegos. Nos guiamos solo por puntos de referencia. Activó el inhibidor e inmediatamente el mundo se hizo más pequeño. Sin sensores, sin escáneres, sin guías electrónicas. Solo 4 seres corriendo en la oscuridad por terreno hostil. Perseguidos por gente que quería a 3 de ellos muertos. Corrieron durante horas. El cuerpo de Dan gritó en protesta, cada músculo ardía, su garganta enrojecida por respirar con dificultad en el aire seco. Los dragones también estaban forcejeando. Sus jóvenes cuerpos no estaban hechos para correr largas distancias. Nerra tropezó varias veces y Dan o sus hermanos tuvieron que ayudarla a levantarse. Cuando los gemelos empezaron a levantarse, Dan finalmente los dejó detenerse en un pequeño cañón que reconoció. Se desplomaron en la sombra, los 4 respirando con dificultad, exhaustos hasta el cansancio. No podemos seguir corriendo, dijo Kaisa entre jadeos. Nerra es demasiado joven para esto. Estamos demasiado cansados. Dan sacó agua y los últimos suplementos minerales, distribuyéndolos con cuidado. Sus provisiones durarían quizás 3 días si tenían mucho cuidado. Después de eso, las cosas se pondrían feas. Conozco un lugar, dijo Dan. Una fortaleza minera abandonada a unos 40 km de aquí. Estaba construida en la roca, defendible con equipo viejo que quizás aún funcione. Si logramos llegar, podremos resistir lo suficiente para enviar una señal. 40 kilómetros, repitió Lisa, en nuestras condiciones con mercenarios persiguiéndonos. Dan, eso no es posible. No necesitamos lo posible, dijo Dan. Necesitamos lo necesario. Descansaremos aquí 6 horas y luego nos moveremos por la noche. Sobrevivimos un día más, luego otro, luego otro. Así es como los humanos sobrevivimos. Simplemente seguimos adelante. Nerra se arrastró hasta Dan y se acurrucó contra él, buscando consuelo. Él la rodeó con un brazo su pequeño cuerpo, sintiendo su corazón latir aceleradamente contra su costado. Estaba aterrorizada, agotada y traumatizada. Sus hermanos también. Dan también, para ser honesto. Pero el miedo no importaba. El agotamiento no importaba. Lo único que importaba era mantener con vida a estos niños. Descansaban durante la parte calurosa del día, turnándose para vigilar. Dan aprovechó el tiempo para revisar su equipo y planificar la ruta. La fortaleza era real, una reliquia de las primeras operaciones mineras antes de que la colonia se trasladara a sitios más rentables. La había explorado una vez por curiosidad y recordaba haber pensado que sería un buen refugio de emergencia. Ahora esa curiosidad podría salvarles la vida. Cuando bajó la temperatura y el sol comenzó a ponerse, reanudaron la marcha. Dan impuso un ritmo más lento esta vez, uno que Nerra pudiera mantener. La velocidad no importaba si se desplomaba de agotamiento. Viajaron durante la noche, deteniéndose con frecuencia para descansar. Dan. Les enseñaron a leer las estrellas para orientarse, a encontrar rastros de humedad en el aire que indicaban agua subterránea, a distinguir qué formaciones rocosas ofrecían el mejor refugio. Los dragones aprendieron rápido. Sus mentes inteligentes absorbían información que podría mantenerlos con vida.
En la segunda noche, el oído de Kais captó sonidos de persecución. Los mercenarios seguían rastreándolos, a pesar de la interferencia de los inhibidores. Eran profesionales que utilizaban métodos de rastreo anticuados que no requerían electrónica. Son persistentes, dijo K con respeto a regañadientes. Como dragones cazadores de mi mundo. No se detienen una vez que han enviado. Entonces seremos más listos que los dragones, respondió Dan. Usaremos el terreno en su contra. Los guió a través de un laberinto de cañones, siguiendo su rastro, caminando sobre roca dura para no dejar huellas. Dan usó todos los trucos que conocía, todas las técnicas de supervivencia aprendidas durante años trabajando en entornos hostiles. Los dragones observaron y aprendieron, su respeto por la terquedad humana crecía con cada ingeniosa maniobra de distracción. A la tercera mañana, llegaron a la fortaleza. Era exactamente como Dan recordaba. Un búnker construido en la pared de un acantilado con gruesos muros y una única entrada defendible. Dentro había equipo viejo, suministros almacenados, y lo más importante, un sistema de comunicación de largo alcance que aún podría funcionar. Lo logramos, dijo Nerra con voz llena de alivio. Dan los ayudó a entrar y aseguró la entrada. Ahora empieza lo difícil. Reparamos el comunicador, enviamos una señal a tu padre y mantenemos esta posición hasta que llegue la ayuda. Lisa miró alrededor de la fortaleza, evaluando su posición defensiva. ¿Cuánto tiempo podemos resistir contra mercenarios entrenados? Dan sacó su mochila y comenzó a distribuir los últimos suministros. Mientras, necesitaban hacerlo, porque la alternativa era inaceptable. Afuera, en algún lugar del desierto, sus enemigos seguían cazando. Pero dentro de la fortaleza, 4 supervivientes se preparaban para resistir. Un mecánico humano y 3 niños dragón, cansados y asustados, pero no derrotados. Todavía no. No mientras aún tuvieran aliento para luchar. El comunicador estaba más roto de lo que Dan esperaba. Yacía de espaldas bajo la antigua consola, trabajando a la luz de una pequeña linterna apretada entre los dientes, intentando reparar circuitos que no habían recibido mantenimiento en 15 años. Tenía las manos acalambradas por horas de trabajo minucioso y los ojos le ardían de concentrarse en componentes diminutos. «Pruébalo ahora», gritó. Lisa presionó el botón de activación. La consola chispeó, emitió un prometedor zumbido y luego se apagó por completo. Dan maldijo en voz baja y volvió al trabajo. Habían pasado 2 días desde que llegaron a la fortaleza. 2 días de Dan trabajando casi sin parar para reparar el comunicador, mientras los dragones ayudaban en lo que podían y vigilaban al enemigo que todos sabían que se avecinaba. Gais tenía el mejor oído y pasaba la mayor parte de su tiempo en la entrada, escuchando el desierto. Nerra ayudaba a Dan con tareas sencillas, entregándole herramientas y aprendiendo los nombres de los componentes. Lisa dividía su tiempo entre ayudar a su hermana y planificar su estrategia de defensa. El acoplamiento de potencia está completamente corroído, murmuró Dan. Necesito construir un reemplazo con piezas que nunca fueron diseñadas para encajar. ¿Puedes hacerlo?, preguntó Lisa. Dan salió de debajo de la consola y se incorporó, secándose el sudor de la cara. Dame otras 6 horas, quizá 8 si tengo suerte y el universo decide dejar de odiarnos durante 5 minutos. Puede que no tengamos 8 horas, dijo K desde la entrada. Oigo algo. Todavía distante, pero cada vez más cerca. Múltiples pasos coordinados. Dan sintió un vuelco en el estómago. Nos encontraron. ¿Cuántos? Caí cerró los ojos, con todo su cuerpo concentrado en escuchar. Al menos 12, posiblemente más. Se mueven con cuidado, buscando trampas. Dan miró el comunicador a medio reparar, luego a los 3 dragones jóvenes que dependían de él. Podrían volver a correr, adentrarse en el desierto, pero Nerra estaba al borde de sus límites. Otro día de duro viaje la destrozaría, y Dan tampoco estaba seguro de poder sobrevivir. A veces,
La única opción era plantarse y luchar. Kais me ayudó a mover estas cajas de equipo para bloquear la entrada. Hacemos que nos ataquen desde una sola dirección. Lisa, hay viejas cargas mineras en el almacén trasero. Necesito que me ayudes a colocarlas como trampas en los accesos. Durante la siguiente hora, trabajaron frenéticamente convirtiendo la fortaleza en una posición defensiva. Dan les enseñó a crear artefactos explosivos improvisados con equipo de minería, a colocar cables trampa que derribarían desprendimientos de rocas, a usar los viejos sistemas internos de la fortaleza para crear cuellos de botella y zonas de aniquilación. Los dragones aprendieron rápido. Su inteligencia natural e instintos guerreros los convertían en estudiantes veloces. Una vez terminados los preparativos, Dan los reunió en la sala central. Tengo que ser sincero. Estamos a punto de luchar contra soldados entrenados, asesinos profesionales con mejores armas, mejor armadura y más experiencia. Nuestras posibilidades no son buenas. Pero te tenemos a ti, dijo Nerra simplemente. Eres humano. Los humanos sobrevivimos a todo. Dan sintió un nudo en la garganta. Soy un mecánico con armas improvisadas. No soy un soldado. Lisa le puso la mano con garras en el hombro. Eres más de lo que crees. Nos has mantenido con vida en situaciones imposibles. Nos has enseñado a pensar como humanos, a ser tercos, astutos y a no rendirnos nunca. Eso vale más que las armas. Kais asintió. Nos mantenemos unidos. La manada no abandona a la manada. Dan quiso discutir para que entendieran lo peligroso que era esto. Pero al mirar sus rostros, vio una determinación que igualaba la suya. Tenían miedo, sí, pero estaban listos para luchar. Estos niños que deberían haber estado a salvo en un palacio en algún lugar se preparaban para luchar por sus vidas porque los adultos les habían fallado. De acuerdo, dijo Dan. Mantenemos la entrada. Les hacemos pagar por cada metro y rezamos para que el comunicador se active antes de que avancen. El ataque comenzó al anochecer. Los mercenarios llegaron rápido, esperando un blanco fácil. Los 3 primeros activaron los cables trampa de Dan y quedaron sepultados bajo toneladas de roca. El resto retrocedió, reagrupándose. Al darse cuenta de que esto no sería sencillo, Dan trabajaba en el comunicador mientras los dragones defendían la entrada. Lisa y Kais aprovecharon los estrechos pasajes. Su agilidad natural les permitía atacar y retirarse antes de que el enemigo pudiera responder. Nerra se quedó con Dan, lista para enviar mensajes entre él y sus hermanos. Los mercenarios se adaptaron rápidamente, usando armas más pesadas para atravesar las defensas de roca que Dan había construido. Eran profesionales, pacientes y metódicos. Eventualmente ganarían gracias a su potencia de fuego y su número. Las manos de Dan volaban sobre el comunicador, evitando secciones dañadas, desviando la energía por vías alternativas, haciendo cosas con el antiguo equipo que harían llorar a los ingenieros. Nada importaba excepto enviar una señal. Un mensaje al príncipe Albert diciendo que sus hijos estaban vivos. «Están presionando más», gritó Kais. «No puedo retenerlos mucho más». Dan peló 2 cables y los conectó directamente, ignorando todos los protocolos de seguridad jamás escritos. El comunicador cobró vida con un zumbido, su pantalla parpadeando con energía inestable. Tenía una oportunidad, quizás 30 segundos antes de que todo se sobrecargara y se detuviera. Fuego. Activó la baliza de emergencia, transmitiendo en todas las frecuencias que la computadora de la nave Dragón había registrado como canales reales. El mensaje era simple. 3 palabras en el idioma Dravenus que proporcionaba el software de traducción, las coordenadas de su posición y una frase humana que le pareció apropiada. «Date prisa, por favor». El comunicador explotó en una lluvia de chispas. Dan se abalanzó sobre Nerra para protegerla de los escombros, sintiendo fragmentos de metal caliente quemándole la camisa. Cuando levantó la vista, salía humo de la consola. «Se ha transmitido», gritó Lisa desde la entrada.
No lo sé, admitió Dan. Quizás. Tenemos que asumir que sí y resistir. Pero resistir se estaba volviendo imposible. Los mercenarios habían traído armas pesadas, destruyendo la roca que protegía la entrada de la fortaleza. Caí se había recuperado de una quemadura en el hombro causada por un arma de energía. Lisa cojeaba, con una pierna herida por la caída de escombros. Dan agarró los últimos explosivos improvisados, cargas de minería que había estado guardando para un último ataque desesperado. Cuando dé la señal, corran todos a la trastienda. Hay un conducto de ventilación que da al exterior. Puedes pasar por él. ¿Y tú? Exigió Lisa. Voy a derrumbar la entrada. Te daré tiempo para escapar. Dan intentó sonreír. Los humanos somos buenos en las últimas resistencias. Es algo propio de nosotros. No, dijo Caís rotundamente. Luchamos juntos o morimos juntos. Ese es el juramento. Antes de que Dan pudiera replicar, la entrada de la fortaleza explotó hacia adentro. Los mercenarios entraron en tropel por la abertura, con las armas en alto. Dan lanzó su bomba improvisada, alcanzando a 3 de ellos en la explosión. Caí se abalanzó hacia adelante con una velocidad asombrosa, sus garras desgarrando la armadura como si fuera papel. Lisa exhaló un chorro de llamas, fuego real, por la boca, algo que Dan no sabía que los dragones jóvenes pudieran hacer. Lucharon con todas sus fuerzas. Dan usó una llave inglesa como arma, su instinto de supervivencia superando al miedo. Los dragones lucharon con garras, dientes y fuego, defendiendo a su amigo humano con una intensidad salvaje. Los cuerpos cayeron a ambos lados. Dan recibió un golpe en las costillas, sintió que algo se rompía y siguió luchando. Nerra, la pequeña y aterrorizada Nerra se lanzó contra un mercenario que apuntaba a la espalda de Dan. Sus escamas cobrizas brillaron al morder la mano del hombre que sostenía el arma. Estaban perdiendo. Dan lo sabía. Había demasiados enemigos, y seguían llegando más. Se colocó frente a los dragones, convirtiéndose en el objetivo principal, intentando ganarles unos segundos más de vida. Entonces la fortaleza se estremeció. No por los explosivos, sino por algo enorme que aterrizó en el exterior. La temperatura en la habitación se disparó repentinamente. Olas de calor penetraron por la entrada. Los mercenarios supervivientes detuvieron su avance, mirando hacia atrás con una confusión que se convirtió en terror. Un rugido resonó por la fortaleza, un sonido que hizo vibrar los huesos de Dan. Fue respondido por 2 rugidos más, igualmente potentes. A través del humo y el polvo, Dan vio algo que le hizo olvidar cómo respirar. Dragones adultos, cada uno del tamaño de un pequeño edificio, con escamas brillando como metal pulido en la luz moribunda. Habían llegado con alas que ocultaban las estrellas, y eran muy furioso. El dragón líder era de bronce y oro, sus ojos como metal fundido. Cuando respiraba, el fuego convertía a los mercenarios en cenizas. Los otros 2 dragones, uno de plata y otro de cobre, se movían entre las fuerzas enemigas como desastres naturales, aplastando y quemando todo a su paso. En menos de 1 minuto, la batalla terminó. Los mercenarios que sobrevivieron huyeron al desierto, donde otros guerreros dragón los persiguieron. El dragón de bronce y oro se acercó a la fortaleza con cuidado, consciente de su tamaño. Cuando habló, su voz fue como un trueno convertido en palabras. «Hijos míos, ¿les han hecho daño? Padre». La voz de Lisa se quebró por la emoción. Los 3 jóvenes dragones corrieron hacia la entrada, gritando en su propio idioma. Dan retrocedió, consciente de repente de lo pequeño que era, de lo fuera de lugar. Era el príncipe Albour, gobernante del imperio Dravenous. Dan era un mecánico que olía a humo y sangre, que acababa de librar una batalla a la que no tenía por qué sobrevivir. La enorme cabeza del príncipe Albour se giró para mirar a Dan. Esos ojos antiguos lo estudiaron con una intensidad que hizo Dan quiere correr. «Tú eres el humano que envió la señal. El que ha protegido a mis herederos».
Dan se enderezó a pesar de sus costillas rotas. Sí, Su Alteza. Me llamo Dan Reeves. Los encontré en el desierto después de que su nave se estrellara. Lamento no haber podido ponerlos a salvo más rápido. El enorme dragón guardó silencio un largo instante. Luego hizo algo que Dan no esperaba. Bajó la cabeza en un gesto de respeto. Mantuviste a mis hijos con vida cuando guerreros entrenados fallaron. Les enseñaste a sobrevivir. Luchaste junto a ellos contra todo pronóstico. No hay necesidad de disculpas, Dan Reeves. Solo gratitud inconmensurable. La enfermería de la nave de guerra Dragón era diferente a todo lo que Dan había visto. Las paredes parecían estar vivas, latiendo con una luz tenue que se ajustaba a las necesidades de los pacientes. Un sanador con escamas esmeralda trabajaba en las costillas rotas de Dan con una tecnología que se sentía como agua tibia fluyendo por su cuerpo, uniendo hueso y tejido en minutos. Tu especie se cura lentamente sin ayuda, dijo el sanador en un inglés perfecto. Estás heridas. Te he causado dolor durante meses. Los humanos somos criaturas frágiles. Lo compensamos con nuestra terquedad, respondió Dan. La sanadora emitió un sonido que podría haber sido una risa.